¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto sabemos realmente sobre China? La mayoría de nosotros creció consumiendo películas de Hollywood, noticias internacionales dominadas por cadenas estadounidenses y una narrativa en la que los malos casi siempre tenían rostro ruso, chino, árabe o cualquier otro que no encajara en el molde del héroe norteamericano. ¿No es curioso que, generación tras generación, la historia se nos haya contado desde una sola perspectiva? China es una civilización con más de 5.000 años de historia, con inventos y aportes que han moldeado al mundo entero. La brújula, el papel, la pólvora, la imprenta, la seda, el té, entre muchos otros. Sin embargo, para gran parte del público occidental, el país se reduce a un solo estigma: los comunistas. Pero ¿quién nos enseñó a pensar así? ¿Es producto de la observación directa, de la experiencia propia, o de la propaganda mediática que se nos sirvió disfrazada de entretenimiento y noticias? La narrativa hollywoodense. Durante décadas, Hollywood no solo fue una industria de entretenimiento, fue una máquina de propaganda. Guerra Fría. Los villanos eran casi siempre soviéticos o aliados comunistas. Películas como Rocky IV, 1985, mostraban al boxeador estadounidense como el héroe que derrota al soviético casi inhumano. Cine de acción de los 80 y 90. En Rambo 2 y 3, el héroe estadounidense enfrenta a soviéticos y luego se convierte en aliado de los afganos contra ellos, paradójicamente, aquellos mismos afganos que luego serían llamados terroristas. Enemigos asiáticos. Aunque Japón fue durante un tiempo representado como amenaza económica en los 80, los chinos casi siempre aparecían en películas como mafiosos, contrabandistas o antagonistas silenciosos. Pocas veces se les mostraba como individuos con profundidad, cultura o humanidad. Esto no es casualidad. El cine, en alianza con la política, ayuda a formar imaginarios colectivos. Y cuando una cultura como la estadounidense domina el entretenimiento global, su versión de la historia se convierte para muchos en la historia. Las noticias y la objetividad. La mayoría de los medios de comunicación globales tienen su sede en Occidente. CNN, Fox, BBC, Reuters, Associated Press, todos estos canales han moldeado nuestra percepción del mundo. Cuando hablan de China, casi siempre el discurso gira en torno a dictadura y censura, falta de libertades individuales, competencia económica desleal, amenaza militar y tecnológica. Rara vez escuchamos titulares que resalten logros como el mayor sistema de trenes de alta velocidad del planeta, la reducción de la pobreza de 800 millones de personas en 40 años, innovaciones en energías renovables, telecomunicaciones y exploración espacial, una civilización milenaria. China no es solo un estado comunista fundado en 1949, es una civilización que existía mucho antes de que Estados Unidos e incluso Europa moderna fueran lo que hoy conocemos. Algunos aportes que transformaron al mundo: el papel y la imprenta. Sin ellos, Europa no habría tenido renacimiento ni ilustración. La pólvora, que paradójicamente fue usada por Europa para expandirse a nivel militar. La brújula, fundamental para la era de los descubrimientos. La seda y la ruta de la seda. Conectaron Oriente y Occidente siglos antes de que existiera la globalización. Reducir toda esta historia a un país comunista es un insulto a la complejidad de su legado. La China moderna, contradicciones y realidades. Claro, no todo es ideal. China también tiene sombras, un modelo político autoritario, restricciones en la libertad de expresión, casos documentados de abusos a minorías étnicas y religiosas. Pero incluso con estas críticas legítimas, no podemos negar que el país ha sido un laboratorio de modernización acelerada. En apenas 40 años pasó de ser un país pobre y rural a convertirse en la segunda economía mundial. Ejemplo: Shenzhen, en 1980 era una aldea pesquera. Hoy es una megaciudad tecnológica, sede de empresas como Huawei y Tencent. ¿Por qué cuando escuchamos la palabra comunista inmediatamente lo asociamos con opresión, pobreza o maldad? Gran parte de esto proviene de la propaganda de la Guerra Fría. Estados Unidos necesitaba construir un enemigo
para justificar su expansión militar y económica. Así, el comunismo fue presentado como el demonio absoluto. En el cine, en la televisión, en la educación y en los discursos políticos, se repitió una y otra vez la idea de que comunismo igual infierno. Lo curioso es que, mientras tanto, Estados Unidos ha apoyado dictaduras militares en América Latina. Han intervenido los siguientes países: México, Nicaragua, Argentina, Chile, Haití, Hawái, China, Corea, Panamá, Filipinas, Cuba, Puerto Rico, Guam, Samoa, Honduras, República Dominicana, Alemania, Rusia, Yugoslavia, Guatemala, Turquía, El Salvador, Italia, Marruecos, Francia, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, India, Birmania, Micronesia, Papúa Nueva Guinea, Vanuatu, Austria, Hungría, Japón, Irán, Uruguay, Grecia, Vietnam, Líbano, Laos, Indonesia, Camboya, Omán, Angola, Granada, Bolivia, Islas Vírgenes, Liberia, Arabia Saudita, Kuwait, Somalia, Bosnia, Congo, Albania, Sudán, Afganistán, Yemen, Macedonia, Colombia, Pakistán, Siria, Uganda, Mali y Níger. Guerras en Medio Oriente y sanciones económicas que afectan a millones de personas. Pero esas historias rara vez se cuentan en las películas de Hollywood como los malos siendo malos. Ejemplo, en películas como Argo o American Sniper, los estadounidenses son siempre héroes en tierras extranjeras, mientras los locales aparecen como obstáculos o amenazas. La pregunta es, ¿realmente sabemos algo de China o solo consumimos la versión estadounidense de China? ¿Cuántos de nosotros hemos leído literatura china más allá de Confucio? ¿Conocemos a autores como Mo Yan, Premio Nobel de Literatura? ¿Sabemos cómo funciona su sistema educativo o de salud? ¿Conocemos sus festivales, su gastronomía en profundidad, sus tradiciones milenarias? La mayoría respondería que no. Lo poco que creemos saber viene filtrado, simplificado y cargado de juicios. Películas de invasión alienígena, Independence Day, siempre Estados Unidos lidera la resistencia global. China y Rusia apenas aparecen como figurantes. El rol del ejército, en Hollywood, el ejército estadounidense es glorificado, mientras que los ejércitos extranjeros son corruptos, crueles o incompetentes. Tecnología y espionaje. Huawei fue presentado como una amenaza global sin pruebas claras, mientras empresas estadounidenses como Facebook o Google han sido acusadas de espiar a millones de personas, y eso rara vez aparece en el cine. Aceptar que hemos sido influenciados por propaganda no es fácil. Nos obliga a reconocer que hemos visto el mundo a través de un lente prestado, abrirnos a estudiar fuentes alternativas, diferenciar entre críticas legítimas y caricaturas interesadas. Ejemplo, criticar la falta de libertades en China es válido, pero reducir a todo un país de 1.400 millones de personas a un grupo de comunistas malvados es absurdo. Hoy, China compite con Estados Unidos por el liderazgo global. Esto significa que la propaganda en nuestra contra se intensificará. Cada nueva tecnología china, cada avance científico, cada tratado comercial será presentado como una amenaza. La pregunta es, ¿seremos capaces de formar una opinión independiente o seguiremos consumiendo el mismo guión hollywoodense de siempre? Quizás todo lo que creemos saber sobre China, Rusia o cualquier otro país que no piense como Occidente no es más que un reflejo de la propaganda que consumimos desde niños. Crecimos viendo películas donde los héroes siempre eran norteamericanos y los villanos siempre tenían otro rostro, otro idioma, otra bandera. Y así, sin darnos cuenta, aprendimos a ver al mundo a través de una narrativa prestada. Pero la realidad es mucho más compleja. China no es solo un régimen comunista, es una civilización de más de 5.000 años, llena de historia, contradicciones y logros que rara vez aparecen en nuestras pantallas. La pregunta es, ¿seguiremos aceptando la versión que nos cuentan o empezaremos a buscar nuestra propia verdad? Al final, el mayor acto de libertad no es repetir lo que nos dicen, sino atrevernos a cuestionar. Y solo cuestionando, podemos entender que el mundo no se divide en héroes y villanos, sino en seres humanos con historias que merecen ser contadas. Si llegaste hasta aquí, primero gracias por regalarme tu tiempo. Eso ya dice mucho de ti, porque significa que también te cuestionas y buscas entender más allá de lo que siempre nos han contado. Me encantaría que compartas en los comentarios qué opinas sobre este tema. ¿Realmente conocemos a China o hemos vivido atrapados en una sola versión de la historia? Y si llegaste hasta el final, escribe la palabra China en los comentarios. Así sabré que eres parte de los que quieren ir más allá de lo superficial.
Recuerda, el verdadero cambio comienza cuando empezamos a hacernos preguntas. Así que sigamos cuestionando juntos y construyendo una comunidad que piensa por sí misma.